Hola, buenas noches. Mi nombre es Santiago Rogerio Romano y mi compañero Josué Derek Gutiérrez Bermejo. Bueno, en esta ocasión les estaremos hablando de 4 temas en específico, pero vamos a ir uno por uno. El primer tema del que le hablaremos hoy es las funciones del arte. Las funciones del arte se dividen en varias partes que a continuación se las diré. La función simbólica se enfoca en el estudio o interpretación de imágenes, objetos e incluso gestos para comprender o tener una idea de lo que estás visualizando. La función comunicativa consiste en el intercambio de pensamientos e ideas por parte del artista. La función estética radica en satisfacer las necesidades internas del placer visual y disfrute sensorial del espectador, ya sea por medio de la sensibilización o la contemplación. Función sociocultural representa de manera crítica el contexto social en el que vivimos. Función cultural. Se trata de conservar, ampliar y enriquecer el territorio de lo artístico y de lo humano. Función mágico-religioso. Es el uso del arte ligado a los rituales mágicos para los que se producen. Se cree que esta función es la principal del arte primitivo. Función pedagógica. Encargan al artista representaciones que ilustren sus mensajes para adoctrinar a la población que no sabe leer. Función mercantil. Las obras del arte tienen un valor de cambio y el arte se convierte en un producto más en nuestra sociedad. Ahora hablaremos de la imagen. Se entiende por imagen la representación visual de algo o alguien, es decir, una figura o ilustración que se asemeja a algo que refleja la apariencia de algo, ya sea real o imaginario, concreto o abstracto. Generalmente llamamos imágenes hoy en día las fotografías, los cuadros, las ilustraciones o las obras de diseño gráfico, así como las estatuas y también al reflejo del espejo. Bueno, las funciones de la imagen. Una imagen puede cumplir según su naturaleza y su rol en nuestra sociedad, con distintas funciones o cometidos comunicativos similares a las llamadas funciones del lenguaje. En muchos casos cumplen con varias a la vez. Dichas funciones son: función representativa, que tiene lugar cuando la imagen sirve para aludir a su referente, es decir, cuando se trata de una información concreta respecto de la realidad representada, como ocurre con una fotografía o retrato, en el que debemos entender la imagen con una suerte de testimonio de lo que hay o lo que hubo. La función simbólica. El rol simbólico de la imagen es aquel que se conecta o vincula de una manera arbitraria con el bagaje cultural de quienes la contemplan, adquiriendo sentidos y connotaciones que a simple vista no se encuentran o no son evidentes para cualquiera, pero se prestan para interpretaciones específicas dependiendo de la subjetividad y de la cultura. Por ejemplo, ciertas representaciones psicótricas, o sea, cuadros, están asociadas a la tristeza o la melancolía, como el otoño, y un cuadro de un prado otoñal seguramente se interprete como una etapa triste de la vida y no como una simple referencia a que existen prados otoñales en el mundo. La función semántica. En este caso, el contenido de la imagen está puesto al servicio de la transmisión de un significado específico, como ocurre en las señales de tránsito o en otros iconos y signos visuales cuya correlación en un sistema de valores de sentidos es única, clara y específica. Y hay 3 ejemplos: imagen corporativa, imagen personal e imagen pública. Arte visual. Dentro de los elementos de las artes visuales tenemos la línea, la forma, la textura y el color. Dentro de las líneas tenemos la línea vertical, la línea horizontal y la línea en curva. Dentro de las formas tenemos el rectángulo, círculo, triángulo y el cuadrado. Y para terminar, dentro de las texturas tenemos la saturación, valor de color, cualidad del color, tenemos colores cálidos, fríos y la armonía del color. Principios del arte. Tenemos la armonía, el balance, el contraste, el énfasis, el espacio, la perspectiva,
la proporción, el ritmo, el volumen, la unidad y la variedad. La armonía es la unión y relación que existe entre los elementos. El balance indica al observador la igualdad. El contraste establece opciones de colores fríos y cálidos, luces y sombras, formas activas o estáticas, texturas ásperas y suaves. El énfasis consiste en crear un centro de interés utilizando forma, color, texturas o líneas. La perspectiva es el modo de representar una superficie, objetos y disposición en que aparecen a simple vista. Representan en un plano las dimensiones de un objeto: altura, ancho y profundidad. El volumen es la existencia de la materia o de los objetos en un espacio tridimensional. El ritmo se crea a través de una intercepción de forma, color, dirección o acentos. La unidad es una cualidad de conjunto que establece la relación entre los diferentes elementos que componen un todo. La variedad es el contraste entre las cosas que tienen cualidades similares en algunos aspectos, pero diferentes en otros. La función es lograr la atención del espectador. La proporción tiene que ver con el tamaño, la cantidad e intensidad usada para alcanzar diferentes efectos. Para continuar, seguimos con la entrevista. Una entrevista es una reunión fijada de antemano entre dos personas, en el cual ocurre un intercambio de información a diferencia del diálogo o la simple conversación. La entrevista persigue un propósito determinado, que puede apuntar a la evaluación, la divulgación o el diagnóstico del entrevistado. Características que tiene una entrevista. Toda entrevista posee las siguientes características. Tiene un objetivo definido. Toda entrevista tiene un propósito. La entrevista periodística pretende abordar algún tema de relevancia para la opinión pública, mientras que la clínica tiene como finalidad el diagnóstico de un paciente. Se enfoca en un tema. Se prepara la entrevista en función de un tema o asunto que se quiera abordar con el entrevistado. El tema de una entrevista laboral puede ser el potencial desempeño de un candidato en determinado puesto, mientras el que da la entrevista, una personalidad del mundo del espectáculo, puede girar en torno a su trayectoria o su último trabajo que ha hecho el actor, cantante, lo que sea. Es responsabilidad del entrevistador mantener la entrevista acostada al tema. Requiere una investigación prueba. El entrevistador deberá hacer una investigación previa respecto al tema a tratar, con el fin de garantizar la entrevista fluya, sea dinámica y abarque todos los aspectos de interés. Se compone de preguntas y respuestas. El material final de una entrevista son las preguntas, que sean abiertas o cerradas, y las respuestas del entrevistador. La naturaleza de unas y otras se corresponde al tipo de entrevista que se ha preparado, que puede ser estructurada, semiestructurada o libre. Quien hace las preguntas es el entrevistador. El rol del entrevistador es conducir la conversación hacia las zonas de interés a partir de la elección de las preguntas. Quien responde es el entrevistado. El papel del entrevistado pasa por someterse a lo planificado por el entrevistador. Su participación suele ser improvisada, espontánea y en ese sentido genuina, lo que otorga mayor veracidad o legitimidad a la entrevista. Se produce en un medio. Las entrevistas se pueden realizar cara a cara, por vía telefónica o a través de medios digitales, como videollamadas, correo electrónico, incluso mensajes de voz. La elección del medio adecuado garantiza el éxito de la entrevista. Tiene un registro. Para registrar la entrevista hay que valerse de algún medio de registro. Esto va desde una libreta de apuntes hasta un dispositivo tecnológico como aparatos de grabación de voz o video, o una cámara fotográfica. Y para terminar las partes de una entrevista. Una entrevista posee las siguientes partes. La preparación supone el proceso de investigación y documentación previo a la entrevista. La presentación marca el inicio de la entrevista. Es como formalidad por medio del cual se presentan tanto el entrevistado como el entrevistador. El desarrollo es el cuerpo como tal de la entrevista, compuesto de preguntas y respuestas. Y el cierre es el momento donde se da por finalizada la entrevista.